Doctor Iván, queremos invitarlo a la mesa principal. Que haga por acá, que por acá. Que va a subir acá, como no te saludaron, si se va a sentar acá. No, porque sí. Nubia, que están pidiendo que suba por aquí. Dile, dile. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Será que él quiere? Es que él dice que quiere un conversatorio. Entonces toca sentarnos acá y conversar. Entonces nos sentamos acá y conversamos desde acá, porque si él acá y él acá. Ya se lo di, Víctor. ¿Quién está parado? El equipo de Neto. Mi mesa no pasó. Dime, Nubia. Es como una reina ella. Pero al pasar, el mismo celular. Tiene que ser abogada. ¿Qué? ¿Sabes cómo mueren los sapos en la carretera? Sí, Pau. Sí, pero volando. Están ahí. Te voy a decir, yo nunca seré la misma después de mi experiencia en la política. Hace como cuando yo empecé a ver mi preparada. No, pues más rápido. Uno se queda en la política. Si yo hubiera sido congresista, estaría ahorita es. Fíjate, me puso la vida aquí sin haber estado por el universidad. A mí no me gusta. Pero mantén tus Bueno, ella principios estaba. y todo irá bien. No los negocies. La verdad. La importancia del sector para él.
seguridad de las regiones para poder... Yo creo que también el tema económico nacional es que el turismo depende del tema económico. Sí, de la infraestructura. Sí, no, bien. Se echa la ¿Cómo la política es qué? La política es qué? Vamos a Los Ángeles. Y le dices, usted propuso una mecánica para eso. ¿Sí? No. ¿Qué le decimos de las regiones? Los circuitos turísticos, la red de pueblos. O sea, 28 horas. Desde aquí hemos hecho un listado como de 40 cosas. No más. Primero yo le doy la introducción, ¿cierto? Le doy un saludo y él después se para ahí. Ya que sí pudiste tomarte fotos. ¿No pudiste? Bueno, señores, los invito a tomar asiento. Quiero dar un saludo muy especial al doctor Iván Duque y antes que nada quiero personalmente agradecerle. Sabemos que estamos en 2 días muy complejos y ha sacado un minuto de su tiempo para estar con el sector del turismo. Hoy, doctor Iván, estamos reunidos las agentes de viajes, acabamos de pasar nuestra asamblea número 70. Estamos los mayoristas, los operadores, las oficinas de crucero, las oficinas de representación, los cruceros, tarjetas de asistencia, hoteleros. Hoy aquí hay una muestra muy representativa del sector del turismo, el que usted también le ha apostado y el cual de pronto muchos no saben. Usted me llamó para que participara también en las mesas programáticas con su gente, con su equipo, para obviamente introducir todo lo que nosotros hemos aprendido del turismo y lo que tenemos. Entonces quiero agradecerle nuevamente su presencia aquí, un agradecimiento especial a todo su equipo, a la doctora Nubia Estela, amiga del sector, amiga del turismo, muy conocida por las agencias de viajes que está con nosotros hoy, y a todas las agencias de viajes y nuestra junta directiva. Como creo que podemos hacer un conversatorio, si te parece, nos hacemos ahí. Y... Le cojo aquí el micrófono al doctor Alonso. Yo quería, antes de cualquier cosa, agradecerles profundamente, Paula, por esta invitación, doctor Alonso, los demás miembros de la Junta Directiva, a todos ustedes, gracias por invitarme. Yo no quería perderme este evento por nada del mundo y obviamente pues siempre quería que después del resultado del domingo pues reafirmarlo porque realmente se resume en una frase. Yo quiero ser el presidente que ponga al turismo como el gran motor de desarrollo de nuestro país.
Y por otro lado, pues yo no suelo fomentar el desorden como lo hice ahorita, pero vengo a fomentar el orden, entonces le quiero decir aquí a Paula que dirija el conversatorio y que podamos charlar en el mayor grado de detalle posible para que podamos ir a profundidad sobre las ideas que tenemos para el sector. Así que, haciendo esa introducción, doctora Paula, tenga usted el liderazgo del conversatorio y muchísimas gracias por invitarme. Es un verdadero honor para mí estar acá. Muchas gracias, doctor Duque. Y pues también queremos felicitarlo por la votación que tuvo el domingo pasado. Usted sabe que los agentes de viajes necesitamos un presidente pro turismo que siga construyendo sobre lo construido. Hemos avanzado mucho, creo que puede ser uno de los sectores de la economía y el sector turismo que ha crecido en los últimos años, en estos 8 años también. Ha crecido mucho y la importancia del presidente es mucho para nosotros. Efectivamente, tener un presidente que tiene en la cabeza el turismo y usted que le gusta tanto la economía, que hemos escuchado todos los foros donde he podido participar y los hemos escuchado, pues sabe que el turismo es el segundo renglón de divisas de nuestro país y que obviamente aquí los agentes de viajes, sobre todo nosotros que somos los que dinamizamos la oferta de los destinos, de las regiones, donde nosotros empaquetamos no solamente los tiquetes, sino también los hoteles, tenemos tarjetas de asistencia, cruceros, para hacer turismo en Colombia y también turismo al exterior, porque nosotros tenemos también los mayoristas que cada vez más impulsan a que los colombianos salgan a nuevos destinos y que también vengan esos visitantes extranjeros a nuestro país. Tenemos un gran trabajo por hacer y yo quiero agradecerle nuevamente por habernos invitado como ANATO a este trabajo que hicimos con usted. Simplemente, como no he tenido la oportunidad de contarles, ahora tuve una presentación de todos los logros del turismo, pero como no he tenido la oportunidad de contarles a muchos de ellos cuáles son los temas que hemos trabajado con su equipo programático, pues me gustaría que ellos escucharan de su propia voz cuál es la importancia del turismo en su presidencia, cuál sería esa importancia, cómo cree que podemos impulsar mucho más el turismo que tenemos en el país. Bueno, muchísimas gracias, doctora Paula. De verdad, para mí es un honor estar acá en esta asamblea de ANATO. Yo quiero hacer una reflexión de pronto un poco con cierta irreverencia a lo que ha sido la historia tradicional del sector. ¿Qué veo yo? Primero, el turismo no es un lenguaje, sino un idioma, un ecosistema. Y yo siento que nosotros históricamente hemos reaccionado como país diciendo, sí, el turismo es importante, pero nunca lo hemos puesto en el corazón de la agenda de desarrollo. Y ponerlo en el corazón de la agenda de desarrollo quiere decir un país que se ordena, se organiza en función del desarrollo del turismo. Quizás un ejemplo que a mí siempre me ha gustado tener como comparadores. Obviamente las comparaciones siempre sirven para uno ponerse grandes metas. Un país como España y un país como Colombia. Son países que tienen más o menos la misma población. Más o menos la misma población económicamente activa. Estamos hablando de cerca de 22, 23 millones de personas. En España declaran renta cerca de 20 millones de personas, en Colombia menos de 2.3 millones. En España cotizan a la Seguridad Social casi 20 millones de personas, en Colombia cotizan menos de 8 millones. España es un país con un ingreso per cápita del orden de $26.000 y Colombia está en 7.000. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto nos tardaría a nosotros llegar a ser un país como España en términos de ingreso per cápita? ¿Nos tomaría 123 años creciendo al 1% o 20 años creciendo al 7%? Uno de los sectores que aceleró el crecimiento económico de España, la formalización laboral, el desarrollo regional, la conectividad, fue el turismo. Y se centraron a ver el turismo como ese gran articulador. Y yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos todo para hacer del turismo ese gran articulador. Yo estuve hace pocos meses en Fitur, y cuando fui a Fitur, hablando con alguien,
me dijo un español, es que el turismo es el petróleo de España. Y entonces dije yo, pues me voy a comprometer a que el turismo sea el nuevo petróleo de Colombia. Así tenemos que ver esto. Ahora, la pregunta de cómo se articulan las políticas públicas para llegar a ese objetivo, esa es la otra parte, es lo que yo llamo un esquema que se llaman las 7 I. 7 ideas básicas que yo creo que podemos aplicarlas perfectamente al sector turismo, y fue una metodología que en el pasado la hicimos con la economía naranja. ¿Dónde empieza todo esto? La primera I, información. Si queremos tomar las mejores decisiones sectoriales, necesitamos levantar la mejor información posible. Y yo siento que muchas veces las decisiones de política pública en el sector no tienen la suficiente información. Casi que yo les diría, la cuenta satélite tiene que ser lo suficientemente detallada, rigurosa, para saber cuántos operadores hay, cuántas empresas, cuánto se está comercializando, cuántas empresas mueren en los primeros 5 años, por qué mueren. Es decir, analizar muy bien y tener toda esa información para facilitar la toma de decisiones. Ese es el punto 1. Esa es la primera I. La segunda I se llama instituciones. Y en materia de instituciones, por ejemplo, yo quiero decir concretamente un compromiso que quiero asumir. Si nosotros tenemos Bancoldex y si nosotros tenemos Procolombia como 2 entidades que además están adscritas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no encuentro razón alguna por la cual no esté representado este sector en la junta directiva de esas 2 entidades tomando decisiones sectoriales. Porque es un sector que aporta más del 5% del PIB. Institucionalmente el sector debe estar allí. Y hay un tema también que tiene que ver con la misma estructura del ministerio. Y eso es una crítica que tengo desde hace tiempo. El ministerio es 80% comercio, yo diría 15% industria y 5% turismo. Esa es mi reflexión. Y yo creo que nosotros tenemos que darle cada vez más peso, y quizás uno de los mecanismos para darle más peso es que tengamos una institucionalidad con permanencia, con una tecnocracia bien formada, encaminada y orientada específicamente a la agenda de mediano y largo plazo para el sector del turismo. Colombia lo necesita. Yo sé, muchas personas han hablado del ministerio. Yo lo que pasa es que siempre he creído que el tema no es ni siquiera si hay ministerio o si hay departamento administrativo. El tema es que tenga los recursos, la importancia y el liderazgo del presidente de la República con el sector. Y yo les puedo decir a ustedes con total franqueza que espero como presidente de la República estar encima y liderando directamente el desarrollo del sector, porque para mí está en el corazón. En los temas que siguen, la tercera I, infraestructura. El turismo necesita una infraestructura pensada para eso. ¿Tenemos las redes aeroportuarias que necesitamos? ¿Tenemos la capacidad de operación que quisiéramos tener con mayor libertad para que Colombia, por ejemplo, pueda atraer más turistas que puedan venir en productos específicos de charter a las ofertas que hacen determinadas regiones? ¿Tenemos la mejor política aeronáutica para facilitarlo? ¿Tenemos, por ejemplo, la conexión vial suficiente para llegar a aquellos destinos donde queremos llegar? ¿Tenemos la reglamentación, por ejemplo, para transporte de helicópteros a esas zonas difíciles que también pueden ser atractivas para el turismo, como puede ser el caso de Chiribiquete, por mencionar algún ejemplo? Es decir, ¿tenemos realmente todas esas baterías? Yo creo que nosotros tenemos que hacer un sistema de actualización de infraestructura propicia para ese desarrollo. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con ofertas de calidad de muchos consumidores. Caso puntual, por ejemplo, de San Andrés. La situación que estamos viviendo en San Andrés con el internet de alta velocidad, que si bien muchas personas terminan desconectándose por la circunstancia, a la hora de la hora hemos quedado mal en tener una infraestructura de conectividad que también sea atractiva para el turismo. Y lo mismo también tiene que ver con otra serie de servicios complementarios. Pero esa parte, infraestructura, para mí es vital.
Aparte de eso, viene la otra y la cuarta, es industria. Nosotros tenemos que ver ese sector como una industria. Y como una industria, el sector no es ajeno a los males que tenemos transversalmente para la industria. ¿Cuáles son? Pues la primera, un sistema de asfixia por la carga tributaria para todas las empresas. Y sobre todo en un sector de pequeñas y medianas empresas. Entonces yo diría, acá tenemos que tomar una decisión como país y no me canso de repetirla. Tenemos que afrontar primero la eliminación de gastos innecesarios en el gobierno. Tenemos que hacer una reforma a la administración pública. Tenemos que poner una tarea de reducir la evasión en un 50% en los próximos 4 años como mínimo, 12.5% por año, para darle un mensaje claro a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en Colombia, y es que vamos a bajar la carga tributaria para que haya más inversión, tengamos la capacidad de generar puestos de trabajo y remunerar mejor a los trabajadores, generando un círculo virtuoso de desarrollo económico en el país. Eso, reflejado en el sector, para mí tiene unas implicaciones. Las empresas en este sector, las empresas nacientes, la gran mayoría, estoy hablando más del 50% de las empresas que nacen en el sector del turismo, están condenadas a la muerte en los primeros 5 años. Son muy poquitas las que logran pasar, y eso tiene que ver también con la asfixia, tiene que ver con otro tema, el exceso de regulación empresarial en Colombia. Un exceso de regulación porque entonces que la DIAN, que la UGPP, que el INVIMA, que las superintendencias, que ¿cuánto se está gastando cada empresa de este sector solamente en llenar formularios y papeleos gubernamentales? Yo me quiero comprometer, sé que eso no pasa de la noche a la mañana, pero quiero darle a Colombia la ventanilla única de comercio y emprendimiento digital para facilitar la relación del empresario con el Estado. Ahora, en industria, mire, hay cosas tan importantes, que uno podría decir, ¿realmente estamos preparando el país para esta revolución? ¿De verdad lo estamos haciendo? Yo diría, nosotros nos estamos quedando cortos quizás en la formación de capital humano para los servicios turísticos. Sí, hay facultades que tienen ya una larga tradición, pero mi pregunta es en lo técnico, en la formación para el empleo. Una de mis obsesiones, y sé que estas son cosas que se tienen que instalar y van pasando gradualmente, pero es importante, que nosotros le apostemos a que en el bachillerato, los últimos 3 años del bachillerato, los estudiantes empiecen a recibir formación para el empleo. ¿Buscando qué? Que con el SENA y con otros formadores de técnicas profesionales, le demos al bachiller la posibilidad de graduarse en una mano con el título de bachiller y en la otra con el título de técnico para el empleo según la vocación productiva de las regiones. Y eso nos permitiría que trabajando esos centros de formación, ese SENA con la industria, pudiéramos tener técnicos en gestión turística, técnicos en administración turística, técnicos en gestión hotelera en muchos lugares del país que van a ser los mismos que la industria después va a reclutar para trabajar al servicio de esos clientes que queremos aumentar en el país. Es una forma de articular esto de manera estratégica. Y le agregaría una cosa adicional. Nosotros deberíamos tener casi que una especie de fondo que esté alimentando esos nuevos emprendimientos en el sector con especificidades. Los temas de turismo de aventura, los temas de avistamiento de aves, los temas de turismo asociado con la oferta subacuática importante que tiene el país, los que podríamos desarrollar de turismo vivencial, casi que apoyar o incubar esos nuevos emprendimientos en esas áreas que también pueden tener un gran impacto en lugares apartados del país. Y diría otra cosa que a ustedes les ha servido mucho, y es la audacia en las políticas públicas. Yo recuerdo que por allá en el año 2006-2007, cuando yo estaba en el BID, decidimos jugárnosla porque nos dieran la sede del BID en Medellín en el año 2009. No teníamos los hoteles. Y yo quiero hacerle un reconocimiento hoy acá al entonces ministro Luis Guillermo Plata, que tomó una decisión audaz. Digo, si no hay hoteles acá tenemos que entender que esto es un sector que genera empleos de carácter permanente y tomó la decisión de la exención del impuesto de renta por 30 años a todo el que invirtiera en el desarrollo hotelero del país
Y eso permitió que una ciudad como Cartagena pasara de 7.000 a 14.000 habitaciones entre 4 y 5 estrellas en los últimos 15 años, y también permitió que en la ciudad de Medellín se construyeran cerca de 3.000 habitaciones en esa época. Entonces yo quiero decir que me ratifico que ese tipo de políticas audaces para que se haga una inversión y esa inversión se traduzca en empleos permanentes, también la quiero mantener como presidente de la República porque Colombia lo necesita. Quinta I, integración. ¿Estamos realmente integrados en nuestra oferta turística? ¿Estamos mordiéndole, por lo menos nosotros, espacio al turismo de temporada en los Estados Unidos? ¿O se está yendo la gran mayoría, cuando viene para América Latina, o a Roatán, o a la Ribera Maya, o a otros lugares? La integración nuestra, si tenemos además ese vínculo comercial, tiene que servir para llevar la oferta y traernos esos clientes donde creamos que tengamos la oferta para dárselas a ellos de manera clara. Y eso también implica que tengamos vuelos directos internacionales, por ejemplo, al eje cafetero en Colombia. Y que facilitemos, por ejemplo, se necesita la ampliación de la pista en Armenia. Se necesita desarrollar el aerocafé en Colombia. Hay muchas personas que lo han criticado. Esa va a ser la segunda pista de los 3 aeropuertos que tenemos allí y el país lo va a necesitar para el crecimiento de los próximos 15 años y son decisiones importantísimas. Como también va a ser el eje de integración vial de Ánimas, Nuquí, pensando también en la conexión del centro del país con la oferta que podamos tener en el Pacífico. Y eso tiene que ver también con esa integración. Inclusión. Este es un sector que emplea a muchas mujeres cabeza de familia. Este es un sector que además, creo yo, se tiene que vincular a una oferta complementaria que tenemos nosotros de lo que llamamos la economía naranja. Nosotros tenemos la ventaja de que no somos un país solamente de gran oferta de sol y playa, sino que en los centros urbanos donde tenemos sol y playa podemos tener una gran oferta cultural, gastronómica, museológica, ancestral. Y eso tiene que jugar parte fundamental de nuestra estrategia. Y la última ahí es la inspiración. ¿Cómo vamos a ser capaces como país de inspirar para que este sector siga creciendo? ¿Cómo vamos a buscar mecanismos para facilitar el acceso a la tecnología de las empresas pequeñas y medianas en el sector? ¿Cómo le vamos a dar además a los grandes la posibilidad de integrarse con los pequeños oferentes de servicios y además, voy a decirlo, cumplirles con los pagos oportunamente para que muchas empresas no terminen muriendo porque se les demoran en pagarles más de 90 o 120 días? Entonces, todo ese ecosistema es lo que yo quería en esta breve introducción con la pregunta de Paula plantear. ¿Por qué? Porque yo sí tengo una meta y es que hoy el sector representa el 5% del PIB. Tenemos que ser capaces de llevar este sector a que supere el 8% del PIB. Si bien no se logra en 4 años y nos toma 6 o nos toma 8, que el país lo haga, pero sentemos las bases para que ese sea el camino y la ruta de mediano plazo. Y eso tiene que ver también con un elemento. Este país tiene que superar ligero los 6 millones de turistas al año. No visitantes, turistas. Y que la oferta complementaria esté toda pensada en función de eso. Y creo que mi obsesión en este momento es ser el presidente que facilite ese camino. Gracias, doctora Paula. Muy bien. Corría el año 2010 y todo este sector estaba acorralado, desanimado. No se podía entrar al país por la inseguridad, no se podía salir porque todos los países nos pedían visa. Y apareció Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez nos dio vida, sacó reglamentaciones para nosotros, hizo que el turismo renaciera a través de la seguridad, a través de la normatividad. A él le debemos el estar vivos hoy día. Y es la pura verdad y todos lo saben. Y nos habló siempre de dinamizar las regiones, porque ahí está la esencia del país. Y hablábamos también del turismo naranja en esa época. Y hablábamos del turismo naranja como la unión de la cultura con el turismo. Porque la cultura es el agua, pero el turismo es la corriente que la mueve. Sin el turismo la cultura se muere. Y el turismo sin cultura no existe.
Entonces hay que unir la cultura con el turismo y creo que es lo que nos ha faltado. Hay una distancia enorme entre la cultura y el turismo y creo que si lo hacemos a través de los ministerios, porque hay una división total y los que han trabajado aquí saben que no se acercan esos dos ministerios o viceministerios con el otro y creo que hay que juntarlos porque es que ahí es donde está la clave del desarrollo. Entonces, el doctor Uribe le dejó un legado muy grande de tenernos a nosotros vivos, de habernos desarrollado y somos competitivos, tenemos tecnología, hemos diversificado, nos hemos internacionalizado, tenemos marcas internacionales aquí trabajando en el país y creo que todo eso se lo debemos al doctor Uribe. Doctor Alonso, pues obviamente si me pone a hablar de uribismo aquí me le voy a quedar un buen rato, pero mire, me gusta que usted haga esa reseña, porque un presidente tiene que tomar decisiones y ahí voy al tema del ecosistema. Si no hay seguridad, el turismo está condenado a muerte, porque no hay cosa que espante más a un turista que la percepción, ni siquiera el sentirla, la percepción de inseguridad en un destino. Entonces, sí, nosotros tenemos que garantizar la seguridad en todo el territorio. Fíjese, uno de los primeros retos que además asumió en su momento el gobierno del presidente Uribe fue cuando retornaron los cruceros a la ciudad de Cartagena. Y hay una anécdota que algún día alguien la escribirá, y es que cuando se dio ese retorno, él se reunió con muchos de los turistas y les dijo: anoten mi celular. Y anotaron el celular y entonces a alguien algo le pasó y lo llamó, pero era lo que para alguien sería la caricatura de una microgerencia, realmente era el compromiso de un presidente de hacer sentir al turista seguro en Colombia. El reto que nosotros tenemos para los nuevos destinos del país tiene que ver con esa recuperación de la seguridad. Yo vivo enamorado de Colombia y le digo, yo por ejemplo me soñaría que esa ribera del río Hacha en el Caquetá pudiera ser conocida por el mundo. Yo quisiera que destinos como el desierto de la Tatacoa sean cada vez más reconocidos por los turistas internacionales. Yo quisiera, por ejemplo, que todos esos servicios que se han venido desarrollando en Barichara fueran de más fácil acceso. Yo quisiera que La Guajira, por ejemplo, tuviera un mejor desarrollo con un turismo sostenible. Yo quisiera que inclusive el propio San Andrés tuviera cada vez más desarrollo, pero preservando la arquitectura isleña y no la depredación de la arquitectura isleña. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es, mi compromiso es que todo este ecosistema para el sector lo podamos sacar adelante. Pero quiero además decir una cosa frente al lenguaje. Aquí se necesita una acción clara por parte del Estado. Es decir, el turismo no es en Colombia una pequeña actividad. Ahí lo que tenemos es, primero, un gran generador de empleos. Y de empleos además en mujeres cabeza de familia, en jóvenes que pueden entrar a los servicios. Yo casi que le diría, nosotros tenemos que fijar la convicción de un gobierno que diga, el turismo, y lo digo en la misma frase, es el nuevo petróleo de nuestro país. Que trabajemos integralmente para lograr ese propósito. Aquí van a tener un presidente comprometido con eso. Por eso, la importancia que yo le doy a la participación del sector en ProColombia. ¿Cómo es que un sector que además es un jalonador de visitantes no está presente en la Junta de ProColombia? ¿Cuál es la agenda que están llevando las oficinas de ProColombia realmente para motivar más consumo de productos turísticos en el país? Y en Bancoldex, ¿cómo es posible que un sector que además tiene un peso tan grande en la micro, pequeña, mediana empresa, no está participando en el desarrollo de productos crediticios específicos para el sector, que deberían tener mejores plazos, mejores tasas, e inclusive pensar que nosotros tuviéramos la posibilidad de acercar más empresas del sector a los mercados de capital con productos de deuda o con las mismas emisiones? Yo nunca he escuchado eso, perdón, en la discusión por parte de esas entidades.
y como presidente lo quiero hacer, doctor Alonso, no solamente para seguir el legado, sino para multiplicar el legado. Bueno, doctor Iván, creo que nos dio una ilustración supremamente completa de las necesidades del sector, de lo que hemos discutido, de lo que necesitamos para impulsar este país. Tenemos, con lo que ya le escuché, entiendo que ministerio no, digamos que es una de las solicitudes nuestra, ministerio no, pero independientemente de eso, me da mucha alegría escuchar la preponderancia que va a tener en su presidencia el turismo, que usted va a hacer la microgerencia en el sector turístico como necesitamos y eso nos daría una garantía. Nosotros hemos estado evaluando al fin si efectivamente lo que usted menciona, si es el ministerio, si es una entidad administrativa. Claramente lo que nos interesa es tener recursos y tener el apoyo del presidente. Eso es básicamente lo que uno necesita. Este año hemos tenido una reducción importante de recursos y creo que para el próximo gobierno, creo también que el Ministerio de Hacienda tiene que entender un poco más el rol del turismo, porque pues, nos quitó una gran parte, casi un 50%, y quiero decirle, doctor Iván, que en el FONTUR, el Fondo Nacional de Turismo, que creamos Anato, Cotelco y Acodres hace más de 15 años, fuimos nosotros los que le dijimos al gobierno, unámonos, hagamos algo porque necesitamos dinamizar las regiones del país, no hay dinero, entonces nosotros pongamos una participación de nuestros recursos, y así creció el FONTUR, el fondo inicialmente, y lo que es hoy FONTUR. Ahí es donde está el gran corazón de todo lo que se hace para Colombia. Y hoy en día podemos decir que más del 50% de los ingresos, de los recursos de ese fondo, lo aportan las personas que están aquí sentadas, las personas que están aquí, las agencias de viajes, los operadores, los 21 sectores de la economía que aportan permanentemente esa parafiscalidad. Entonces, ahí es donde hemos buscado siempre un equilibrio público-privado. Quiero darle una tranquilidad, nosotros como Anato nos gusta trabajar con el gobierno, nos gusta trabajar de la mano del gobierno. Obviamente lo que no nos gusta lo decimos, por supuesto, pero somos proactivos y vemos que mientras que el gobierno sea receptivo con los temas que nosotros necesitamos y que sea de conveniencia nacional, pues obviamente nosotros vamos a apoyar ese crecimiento. Hoy en día de los 140.000 millones de pesos, antes teníamos 250.000 millones de pesos en el fondo, hoy de los 140.000 millones, más de 70.000 millones son puestos por los empresarios. Entonces ahí nos da una muy gran trabajo, digamos, del sector privado, no es el gobierno nacional a través del FONTUR, porque ahí están también los recursos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hoy el día el sector privado tiene gran preponderancia, nosotros arrancamos con 2.000 millones de pesos, subimos a 30.000 millones y hoy decir que tenemos más de 70.000 millones de pesos, pues quiere decir también que cada vez más, contrario a lo que también dicen, que las agencias de viajes se van a acabar, que el sector se va a acabar, pues obviamente en la presentación que encontramos hoy cada vez vemos que las agencias de viajes se fortalecen, se agrupan, se acomodan como se acomoda el mundo en las nuevas economías y lo que tiene que hacer las agencias de viajes en el sector y vemos cómo el potencial tan grande está aquí en este tejido empresarial que son las agencias de viajes medianas y pequeñas. Entonces es muy alentador escucharlo, el compromiso que tiene con el sector del turismo y adicional a eso los recursos que son un tema indispensable para el próximo gobierno para poder inyectar a todas las regiones. Efectivamente lo que usted mencionó, nos hace falta mucho más, creo que hemos trabajado y construido, y construir sobre lo construido. Somos unos llamados a ver cómo hemos evolucionado durante estos últimos años también, en los últimos 10, 12 años hemos crecido muchísimo en visitantes extranjeros, la economía se fortalece, las agencias de viajes se reacomodan, las agencias de viajes online están llegando a Colombia,
estamos de acuerdo, no podemos sobreregular lo que ya está, pero sí hay que buscar unas canchas equitativas en el sector, que ya más adelante, que usted lo tiene, lo hemos conversado, más adelante, por supuesto, haremos puntuación sobre eso. Pero tenemos un tejido grande que quiere seguir trabajando por Colombia, que le apuesta al turismo nacional, al turismo internacional, y que obviamente con su liderazgo, conectividad aérea, es indudable, como lo mencionaba Alonso, la eliminación de la visa Schengen que se hizo en este gobierno y toda la eliminación de los visados que se hicieron en este gobierno nos ha permitido hoy en día viajar más a Europa que viajar a Estados Unidos. Y uno no creería eso, les decía ahorita a los asambleístas, a las agencias que están aquí presentes, que uno no creería que siendo el euro más caro que el dólar, y la gente siempre tiene la fijación del cambio de la moneda del dólar, pues la gente prefiere ir a Europa, la gente prefiere ir a España, cada vez tenemos más vuelos directos, cada vez tenemos más conexión directa con Europa y con el mundo, nos falta una conexión directa con Asia, nos falta traer Emirates, nos falta traer muchas aerolíneas a nivel mundial para que nosotros hagamos la conexión directa y por supuesto pues está el compromiso de este sector que quiere seguir apostándole a este país y que nos comprometemos como agencias de viajes a llenar esos aviones cuando lleguen una vez que estén en nuestro país. Muchas gracias. Pues yo casi que le voy a decir que suscribo plenamente lo que acabas de decir, Paula, pero dos observaciones. Esto simplemente es como una reflexión en la parte institucional. Ministerio. Yo a veces siempre pienso, bueno, ¿será que lo que necesita es ministerio? ¿Qué tipo de institucionalidad? Nosotros hemos creado muchos ministerios, digamos, en los últimos 20 años, o muchos no, hemos creado varios. Y a mí el temor que me da es que a veces se es muy rápido creando el ministerio, pero terminan siendo unos ministerios con unos presupuestos que dan grima. Cuando uno mira, por ejemplo, la participación en el presupuesto que tiene el Ministerio de Ambiente es para llorar, es de llorar. Entonces yo digo, bueno, crear un ministerio simplemente por dar el gusto de tener un ministerio y una apropiación de recursos que no sirva para nada, nos quedamos en lo mismo, grandes inauguradores de foros, pero no tenemos los instrumentos. Entonces yo pensaría que hoy el problema no es si hay o no hay ministerio. Yo creo que hay un viceministerio que lo que hay es que darle mucha relevancia, mucho fortalecimiento e instrumentos de financiamiento para apoyar directamente al sector. Yo creo que lo que se ha logrado con el Fontur es una gran conquista desde el punto de vista institucional, pero hay que inclusive ponerle de pronto una capitalización adicional y una capitalización donde tengamos unos recursos para inversión, donde ayudemos al desarrollo del ecosistema turístico. Orientarlo sobre todo a eso, a estimular el ecosistema turístico. Entonces yo sí espero en los próximos 4 años que nosotros por lo menos fortalezcamos de manera significativa ese presupuesto. Y yo creo también que hay que generar mucha más coherencia institucional, porque yo muchas veces me pregunto, ¿realmente se están hablando en este momento la Aerocivil, el Ministerio de Transporte y el Viceministerio de Turismo para tomar decisiones estratégicas? ¿Será que si nosotros desarrollamos, por ejemplo, Aerocafé y ampliamos la pista de Armenia, podemos en un momento dado decir, bueno, vamos a abrir también esos servicios para que podamos en ciertas épocas del año o del año continuo, si es que encontramos la oferta, chartear para que lleguen esos turistas a ese destino que puede ser perfectamente competitivo? ¿Será, por ejemplo, que nosotros hemos ampliado en algunas regiones del país donde va a ser muy difícil tener unas infraestructuras hoteleras, digámoslo, de gran dimensión, pero tenemos ya pensado cómo vamos a estimular esas ofertas turísticas de nicho y tenemos la infraestructura que se necesita para conectarlas? Entonces allá es donde yo quiero llevar el sector y lo quiero llevar sobre la base de que los sectores también necesitan estar en el corazón de los presidentes. Si nosotros entendemos que aquí hay un motor de crecimiento, un jalonador de divisas como pocos. A mí me preguntaron hace 3 años en una entrevista en Hora 20, cuando tenemos esa grande evaluación, mira, ¿cuál cree usted que es el sector que se va a beneficiar más rápido? Le dije, el turismo, si lo hacemos bien, porque es el sector que más rápido reacciona a cualquier fluctuación del tipo de cambio, para un lado o para el otro. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que mejorar la articulación de políticas. Y voy a decir una cosa frente
algunos destinos. Hombre, yo quisiera que pusiéramos una buena agenda de desarrollo turístico en el litoral pacífico de Colombia. Hacerlo con una gran conciencia, obviamente ecológica, con una gran conciencia de preservar arquitecturas ancestrales y vincular todo eso a lo que puede ser una oferta de turismo subacuático. Vamos a las personas que quieren tener unas experiencias de buceo enriquecidas. Por aquí está Sandra, que ella siempre me manda fotos de tiburones y me enseñó a quererlos. Yo voy a decir que me enseñó a quererlos, pero no los tiburones de la política, sino los que están debajo del agua. Entonces, ese tipo de cosas bien pensadas, con una buena oferta, con una buena formación, ayudan. Inclusive yo me he dado cuenta de una cosa, usted lo decía ahora, el turismo cultural en el litoral pacífico puede ser tremendo, los festivales que nosotros tenemos allá, la participación, por ejemplo, de comunidades que tienen vínculos con la creación de instrumentos como la marimba de Chonta. Yo no sabía, hoy en África tenemos más de 200, 300 mil turistas al año que están conectados con festivales de música étnica en el mundo. Nosotros estamos atrayéndonos y tendríamos todo para hacerlo. Entonces, hacia allá, creo yo, también debemos empezar a mirar a esos nuevos destinos. Muy bien. Yo tengo por aquí otros punticos. Recordar esa gran campaña que nos hizo viajar por todo Colombia, de Vive Colombia, viaja por ella. Yo creo que no ha habido absolutamente nada más exitoso porque nos permitía ir, nos motivaba a viajar por todo el país. También debemos recordar la ley de turismo, sobre la que lo hemos fundamentado y que de todas maneras merece una revisión para darle muchas más herramientas y más dientes a todo esto. Trabajamos mucho los circuitos turísticos, pero yo quería hacerle 3 peticiones. Yo soy de pueblo, de Santa Fe de Antioquia, buen pueblo. Y he luchado… Yo vengo de Gómez Plata, aunque no Yo nací sé, allá, sé. entonces… Sí. Y he luchado mucho por la red turística de pueblos patrimonio, porque me parece que esa es la forma que debe llegar el Estado allá, para dinamizarlos, para no perderlos, porque al paso que vamos los estamos destruyendo, toda esa esencia de lo que vivimos, español, de todo esto inglés, lo estamos perdiendo y lo vamos a ver en el futuro en videos y en fotografías, porque no se aplican verdaderamente las protecciones a todas estas cosas. Entonces, apoyo para los pueblos patrimonio o la red turística de pueblos patrimonio. Segundo, lo que le dije ahorita, cómo unir la cultura y el turismo, esa distancia tan grande que hay en este momento entre esos 2 ministerios y que merece una orden presidencial de integración de estas 2 cosas. Y por último, una política de islas. Colombia no tiene una política de islas, estamos fregados, se están deteriorando, las está acabando el mar porque las tiene una cantidad de gente que las tiene o arrendadas o las tiene ahí o eso está medio abandonado y prefieren muchas veces que esté abandonado a que venga una cadena internacional a montar algo para que genere un turismo de calidad, como hizo Panamá durante muchos años. Y nosotros necesitamos dinamizar las islas para el turismo de alto nivel, para los grandes buceadores, para la gente que venga a buscar la tranquilidad y el descanso. Mira todas esas que tenemos ahí frente a Cartagena. ¿Cuál de ellas está verdaderamente utilizada para el turismo internacional? Bueno, yo voy a decir cosas también de pronto bruscas frente a la institucionalidad, pero es verdad. A mí me parece claro, los avances que se hicieron con la ley de turismo, creo que son avances muy importantes como ordenador normativo. Pero miren, por ejemplo, el tema de pueblos patrimonio. Uno de los lugares más lindos de Antioquia, yo no sé cuántos hayan ido, es Jardín. Jardín es una absoluta belleza. Jardín tiene un desarrollo hotelero que se hizo en los años 90 y es una concesión hotelera que la entregó Turantioquia. Mi pregunta es, ¿cuántos Turantioquia podríamos llegar a tener bien pensados desde la estructura institucional de los departamentos de Colombia? Para decir, bueno, aquí hay unos lugares, hay un destino, preservación arquitectónica. No hay una política de preservar arquitectónicamente los pueblos de Colombia, los marcos municipales, el uso de la propiedad. Y eso también tiene que ver con ese turismo patrimonial.
Y claro, ¿cómo se adelantan bien las concesiones en las cuales podría participar una institucionalidad turística departamental? Eso nos ha hecho falta. Islas. Yo voy a decir una cosa, aquí nos estamos sentando, yo pregunto, ¿cuántas veces ha venido el director de la DIMAR a este evento? En la historia de las asambleas de ANAT. Entonces, quien dirige la política marítima en un país que tiene una gran riqueza, pero que está viviendo una tragedia de erosión costera, yo pregunto, ¿eso no debería interesarle al gobierno en la definición de una política de turismo? Que nosotros tengamos una ciudad como Cartagena donde tenemos una gran tempestad e inmediatamente quedan inundados corredores importantes de la ciudad que hacen parte de la oferta turística. ¿Dónde está la discusión sobre los canales pluviales en una ciudad como Cartagena para contener eso que muchas veces también puede afectar la misma calidad de la oferta turística? Entonces, esto no es solamente la integración, claro, está muy bien la integración de turismo con cultura, estoy de acuerdo. Y de hecho, en la Ley Naranja, ley de mi autoría, que me siento muy orgulloso, además me acompañó mi bancada y otros partidos, nosotros pusimos un Consejo Superior de Economía Naranja que lo preside el Ministerio de Cultura y está sentado ahí el Ministerio de Comercio. Pero es para decirle, bueno, ¿dónde se encuentra lo que usted tiene, que es la corriente, y lo que yo tengo, que es esa alma complementaria? Hoy no hay instancias de coordinación. Yo pregunto, por ejemplo, lo que nosotros estamos perdiendo en turismo religioso internacional. La Semana Santa en Mompox. Las visitas, por ejemplo, a una catedral como Las Lajas. Claro, o inclusive también el centro histórico de Popayán, donde es una oferta en Semana Santa única en Latinoamérica. Entonces, esas son las cosas que hay que poner sobre la mesa y yo espero hacerlas, pero sí le dejo esa jaleita de orejas a la DIMAR. ¿Cómo es que la DIMAR no está permanente hablando con los operadores turísticos en un país donde el 50% o más del PIB turístico está concentrado en sol y playa? ¿Qué le puede llegar a suceder, por ejemplo, a una ciudad como Cartagena, donde no se corrija la situación del canal del dique y se bloquee la entrada a buques de gran calado a la bahía de Cartagena? ¿Afecta o no afecta la calidad de este negocio? Claro que le afecta. Entonces, ahí le dejo esa, porque yo una vez alguien se puso bravo conmigo por eso, pero yo dije, no, yo quiero que la DIMAR participe activamente en toda esta definición y en la política de islas también, porque tiene que ver cómo hacemos primero el verdadero aprovechamiento y la preservación también de toda esa riqueza coralina que tiene el país. Y eso tiene que hacer parte de una visión integral de turismo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en las Islas Maldivas, que son islas que están luchando contra el cambio climático, tengan una política integral de preservación de toda la riqueza, de la riqueza coralina, de las playas, y una de las entidades que participa ahí es la Agencia Nacional de Turismo? Aquí necesitamos también que este sector haga parte y se encuentre con esas autoridades que impactan en el desarrollo económico. Claro, bueno, ahí lo tiene. Yo espero, por ejemplo, vincular a la DIMAR en todo esto. Y casi que le diría, no es un tema ni siquiera de más normas, es un tema de voluntad y liderazgo político y de poner a las personas con empoderamiento y con los recursos para sacar adelante el sector. Gracias, doctor. Bueno, doctor Iván, y por último, sabemos que estamos con la agenda apretada y nuevamente agradecemos su presencia aquí. Hay dos temas que lo hemos hablado, lo hemos discutido en los comités, pero que nos parece importante tenerlo en la mente, y es la informalidad. Definitivamente se ha hecho mucho, se han hecho las brigadas, se cierran las agencias de viajes, pero tenemos un gran problema y es que hoy en día el Registro Nacional de Turismo, que es, digamos, la puerta para que una agencia de viajes pueda operar, es muy fácil sacarlo y no hemos podido que a costa de nuestro propio sector tengamos capacidad financiera para poder responder. Hoy en día una agencia de viajes, y también tenemos que entender que hay ciudades, ciudades pequeñas y que tenemos que mirar la población y tenemos que revisar eso, no todas obviamente van a tener el capital de las que están en las grandes ciudades, pero sí el Registro Nacional de Turismo se volvió algo fácil.
Entonces, yo no sé si usted vio un programa de Séptimo Día el domingo pasado, donde habla de las agencias de viajes y habla claramente de las agencias de viajes que tienen Registro Nacional de Turismo, nacional de Turismo y pues se han dedicado a robarle a medio mundo y no hemos logrado con el paso del Ministerio de Comercio, que tenía la facultad administrativa para regular, y el paso a la Superintendencia de Industria y Comercio, no hemos logrado que por vía administrativa pues se abran las denuncias que quisiéramos se abrieran en este sector tan importante. Hoy en día en muchos sectores, muchos destinos turísticos nuestros, pues es muy fácil vender una lancha, vender un tour y simplemente se para en una esquina y se dice ser operador o dice ser agente de viajes. Muchos de ellos no tienen el registro, pero otros tantos, como este grupo de agencias, sí tienen el registro y pues digamos que ya para nosotros no es una garantía tener ese registro. Entonces, como ANATO, nosotros hemos venido trabajando fuertemente, nos hemos dedicado a atender las necesidades del usuario y a pasársela tanto al ministerio o a la superintendencia en el momento que le corresponda, pero creemos que este sector no puede seguir creciendo si no detenemos la informalidad. Si no hay algo fuerte, contundente para detener la informalidad, para cerrar los establecimientos de comercio, para ponerle de pronto a las cámaras de comercio una labor adicional que no sea solamente registral, porque las cámaras por ley dicen, yo tengo solamente la obligación de que me diga cómo se llama, cuántos empleados, punto. Pero nadie sabe y nadie ha ido a visitar si esa agencia de viajes existe, si efectivamente tiene los empleados. Entonces, con esa informalidad que todos los días crece en todos los sectores, pero en nuestro sector se ve mucho más y que es tan sensible, pues es un grave problema porque llega un extranjero, va un colombiano a un destino y le pasa algo y pues no tenemos cómo ayudarle, cómo revisar el tema. Y por último, los guías. Sí, y no menos importante, estamos haciéndole crecimiento al turismo receptivo, cada vez tenemos más movimiento de pasajeros nacional y vienen los extranjeros a nuestro país y tenemos un grave problema de guías. O sea, no hemos logrado, y hoy les contaba a las agencias de viajes que logramos como ANATO un cupo en el Consejo Superior de Guías, que le pedimos al gobierno nacional que nos dejara estar allí para tratar de liderar, y yo les decía, los guías tienen su gremio, pero son muchos gremios. Entonces, nosotros obviamente sin pasarnos y respetando cada uno de los sectores y de los gremios, pues nosotros sí queremos echarnos eso al hombro porque nuestras agencias de viajes pues no están encontrando la guianza suficiente, necesaria para atender a todos estos turistas y tenemos que revisar la política del SENA. Y quiero acá también decirlo, nosotros hemos trabajado de la mano con el SENA, pero creo que el SENA no da abasto en Colombia para capacitar las personas que necesitamos que se capaciten en los temas técnicos, como usted lo mencionaba, y obviamente en el tema de guianza. Usted ve en cualquier país del mundo, el guía es una persona de un respeto, de un conocimiento, bien remunerado, doble idioma, 3 idiomas, políglota, y en Colombia, pues obviamente no hay un gremio, hay varios, y espero no meterme en problemas aquí, pero hay varios gremios y no hay un mayor liderazgo en el tema de la guianza y nosotros como agencias de viajes pues estamos teniendo las consecuencias. Llegan los cruceros, que es uno de los temas que hemos luchado y que ya tenemos la eliminación del IVA a cruceros, que básicamente era una precisión que tenía que hacer la DIAN, y llegan los cruceros a nuestro país y no tenemos guías, no tenemos quien los lleve en Cartagena o en Santa Marta, que son los puertos más grandes, sobre todo Cartagena, tenemos muy limitados los guías, entonces creo que nuevamente que lo tengan en su mente estos dos puntos importantes. Reacciones rápidas. Bueno, séptimo día y a mí me ha tocado ver también varios hacia el pasado. Y voy a decir una cosa, muchas veces los traumas de la falta de regulación, voy a decir una cosa dolorosa, van de tragedia en tragedia. Cuando se cayó el puente en el Meta, ustedes recordarán el puente
No el puente, bueno, ese también se cayó, pero pero me refiero es en un circuito turístico que era ecoturístico, había un puente peatonal que supuestamente era para una capacidad de 14 personas y con 7 personas, las 7 personas se fueron al hueco. Entonces, cuando ocurre la tragedia, entonces, claro, viene la inspección y entonces se dan cuenta, primero, que no tenía mantenimiento hace 8 años, que no tenía la indicación de peso que era, y nadie se preocupaba por ejercer esa vigilancia, que en teoría debería ser también, pues, la autoridad turística local. No la hay, no está haciendo el trabajo. Entonces yo diría, eso es un fenómeno. El otro, que es todavía más duro, son quién vela por los intereses de ofertas. Por ejemplo, lo que vimos en esa tragedia de los niños del colegio English aquí en Bogotá, que a las 3:30 de la mañana lo sacan a hacer un recorrido de noche violando todos los protocolos de seguridad, y después cuando ocurre el incidente entonces empiezan una serie de investigaciones y encuentran irregularidad tras irregularidad tras irregularidad, que lo que muestran es una debilidad de todo el sistema normativo y quién lo ejerce. Entonces, un sector como este, y lo digo, esto no es en Colombia, esto realmente es una situación que pasa en el mundo, es cómo se maneja el balance entre regulación y libertad, ¿no? Porque libertad total, pues está expuesta a la sociedad a muchísimos riesgos, y un exceso de regulación, pues también termina limitando el acceso de muchos a poder empezar un negocio. Pero estos son problemas que los tiene Tailandia. Y esos son problemas que lo tiene Honduras, Salvador, Guatemala, Colombia no es la excepción, Perú. Entonces yo diría, sí hay que ser mucho más riguroso el registro. O sea, el registro debe tener unos indicadores, debe tener unos sistemas de supervisión. Por eso yo hablo tanto de información como el primer pilar. Si tenemos buena información, sabemos exactamente cuántos están registrados y tenemos que hacer un seguimiento aleatorio para saber si están cumpliendo con los estándares. Esa es la forma en la que debería operar. Y en el tema de los guías, pues esa es de las cosas que yo planteo con la doble titulación. Pero también los invito a ustedes a participar, porque ustedes son los que saben lo que necesitan. Entonces, el SENA puede ser un validador, un certificador, pero ustedes se sientan con el SENA y dicen, miren, en la ciudad de Cartagena tenemos un déficit de guías que respondan a estos estándares. Nosotros como sector nos queremos meter en ese programa de la doble titulación del bachillerato y vamos a apadrinar estos 3 o 4 o 5 colegios para hacer esa formación y que tengamos los estudiantes que salgan con la doble titulación. Y son estudiantes que ya vienen motivados, y que vienen motivados porque el momento en que terminen y tengan su bachillerato técnico, pues seguramente muchos de ustedes los van a contratar y les van a dar esa primera oportunidad. Pero entonces eso permite complementar, bueno, la formación y al mismo tiempo con todo lo adicional, que es conocer la historia, conocer la geografía y tener habilidades lingüísticas. Pero ahí también tenemos un obstáculo. Yo me he visto de hace muchos años en Colombia, todos queremos bilingüismo, todos, maravilloso, hay que hacerlo. Pero cuando salimos a ver, y eso es una cifra del Consejo Privado de Competitividad, cómo le va a los profesores que transmiten la formación bilingüe, y resulta que el 70% está en nivel básico. Entonces se nos vuelve eso una ilusión. ¿Qué pienso yo que deberíamos hacer? Por un lado, algo que empezó el gobierno del presidente Uribe era darle la oportunidad a que, por ejemplo, la población raizal en San Andrés pudiera participar también en la educación del inglés, de inglés. Y que nosotros, y creo yo, deberíamos hacer más cooperación, por ejemplo, con el Caribe angloparlante, que trajéramos profesores de Barbados, profesores de Trinidad y Tobago, de Jamaica, para que estuvieran participando en esa formación. Y podríamos tener unos intercambios maravillosos, y lo podemos hacer también enviándoles profesores de español que ellos también les sirven para su turismo. Entonces podemos tener esos intercambios duales, por lo menos donde tengamos esas necesidades de formación rápida en los destinos, principalmente en la costa norte del país, donde tenemos temas de sol y playa que tienen además un atractivo para el turismo de distintos idiomas. Hagamos algo en esa línea. Y mi último tema, la informalidad corporativa. En la gran mayoría del territorio colombiano, donde no hay una dominancia del PIB turístico, la gran mayoría de agencias de servicios no tienen registro mercantil, no lo tienen. Y no lo tienen no porque quieran ser informales, no lo tienen porque si de pronto se formalizan se quiebran. Nosotros, y es algo que yo estoy proponiendo, diferenciemos las tarifas
de impuestos entre la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa para ir generando esa transición de formalización. Bueno, doctor Iván, ahí Rodrigo pregunta. Sí. Dos preguntitas, si les parece, para… Dale. ¿Ah? Buenas tardes, doctor Iván. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestra asamblea. Ese es el mensaje de hoy. Doctor, no, mire, tiene muy claro y muy identificada la necesidad del sector y ambicioso su plan en cuanto al crecimiento del mismo y la importancia que tiene que tener del mismo en el país. Hemos hablado de transporte, hemos hablado de islas, hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de educación, hemos hablado de muchos sectores que influyen en nuestro sector. Pero cuando vamos en la parte del gobierno, ya estamos en una segunda y tercera línea con un viceministerio que no tiene acceso a los consejos de ministros, que es donde nosotros necesitamos articular todas esas necesidades. El Ministerio de Turismo no es para que nos den más plata. El Ministerio de Turismo para que en verdad se desarrolle una política turística que haga crecer nuestro sector. Entonces yo lo invito a que lo pensemos y que veamos cómo nosotros podríamos articular a través de este Consejo de Ministros donde están todas las carteras, donde ahí es donde se establece la política, poder nosotros tener un puesto y que en realidad este sector se desarrolle como debe ser. Muchas gracias. ¿Había algo más? Bueno, entonces, con esto damos por terminada. ¿Había otra pregunta? ¿No? Doctor Iván, quiero decirle algo muy importante. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Tienes una gran responsabilidad hoy que el pueblo colombiano está poniendo sobre usted. ¿Ok? Lo que usted haga en estos 4 años va a ser fundamental para los próximos que vienen. Y el cielo está a tu favor. Dios está de su lado. Que usted tenga siempre presente a Dios para gobernar. Si usted siempre tiene a Dios presente para gobernar, le va a ir súper bien. Y nosotros como cristianos le vamos a seguir apoyando. El apoyo de nosotros va a ser fundamental. Y yo sé que usted va a ser el próximo presidente de Colombia. Eso no lo dudo. Juan, la pregunta y cerramos, por favor. Presidente Duque, qué bueno tenerlo acá. De verdad que para nosotros es un honor tenerlo acá y con toda seguridad apoyo tus palabras, estar al frente del próximo presidente de este país. Pero sí quiero decirle algo de este gremio y que es muy importante para que lo ponga en su agenda. Todas nuestras empresas en este momento estamos en un momento de conversión digital y creo que este es un momento para que le incluya otra I ahí y le va a poner una I y una D en su honor, inversión digital en estas empresas. Porque en este momento nos estamos enfrentando también a unos monstruos que vienen en Fórmula 1. Entonces, de pronto la petición en este caso es que ponga dentro de su agenda también unos créditos blandos que podamos pagar dentro de toda la conversión digital para poder afrontar lo que estamos viviendo y la fortuna que tenemos de generar empleo en este país, con esas inversiones y con las empresas que hoy representamos. Gracias. Muchísimas gracias. Parte de la propuesta de la presencia del sector en la Junta Directiva de Bancol de CES es que podamos trabajar con la banca de segundo piso y con la banca de primer piso para desarrollar los productos que el sector necesite. Ahora, usted sabe que en este sector la tecnología está evolucionando a un ritmo muy acelerado y el crecimiento además ha sido exponencial. Y muchas veces hacer esas inversiones pues son costosas y toman un tiempo un poco más largo del crédito máximo al cual accede normalmente una empresa del sector que si le va muy bien llega a 5 años.
Ahora, cuando usted tiene ya un constructor grande, está desarrollando una infraestructura hotelera, pues por la misma situación tributaria de pronto tiene mayor plazo, pero lo cierto es que la gran mayoría de las empresas del sector, y estoy hablando de la pequeña y mediana empresa turística, los créditos son muy reducidos en plazo y son tasas que son realmente altas. Sí creo que tenemos que hacerlo. Y mi sugerencia en eso también sería, vamos a decir una cosa clara, yo me la estoy jugando por el emprendimiento joven en Colombia, en el marco de la cuarta revolución industrial. Y yo digo, yo quiero que Colombia sea líder en Big Data, yo quiero que Colombia sea líder en Internet de las cosas, yo quiero que Colombia sea líder en el desarrollo de impresión 3D, yo quiero que Colombia entre a jugar en robótica especializada, y para hacerlo nos toca atraer inversión que venga acá y trabaje con el capital humano en Colombia. Pero yo lo puse en el plan de gobierno nuestro cuando hablamos de innovación. Hay que buscar una extensión de los primeros 5 años para las empresas que inviertan en esos sectores, siempre y cuando generen un mínimo de puestos de trabajo para que nos dejen el capital humano que después pueda emprender en el sector, complementar la oferta de servicios para el sector, y eso también puede tener un impacto muy positivo en esta industria. Y voy a decir una cosa, yo creo en la autonomía de la red, ¿no? En lo que llaman algunos la libertad de la red. Pero también creo que nosotros tenemos que ver que eso no nos conduzca de pronto por crecimientos exponenciales en ciertas tecnologías a que tengamos en algunas ciudades crecimientos depredadores de oferta turística no regulada por la vía de plataformas que abren la oferta de apartamentos o de casas en temporada, que lo dije yo en la cumbre de Cotelco. A mí me dijeron, pero ¿usted qué opina de lo de Airbnb? Le dije, mire, lo de Airbnb muchos países lo han regulado de la forma más clara como se puede hacer. Me dijeron, ¿cómo? Con la propiedad horizontal. Porque usted ve, en Nueva York ya hay edificios que dicen, no señor, aquí no me pueden hacer arriendos permanentes. Y es una cosa que no necesita ni la gran ley, nada. Simplemente los códigos de propiedad horizontal definen, no señor, no se puede, y hay una sanción que tiene la propia estructura. No es un problema de la plataforma, es un problema también de cómo se regula la oferta. Y hay otros que deciden en efecto tener entonces unos apartamentos que son propios de esa oferta, pero entonces tienen que tributar en la competencia que están teniendo con los sectores tradicionales para que sea o todos en la cama o todos en el piso desde el punto de vista regulatorio, que también no quería dejar que eso se me escapara porque es un tema donde la tecnología también está incorporada. Muchas gracias, Juan. Bueno, doctor Iván, ya muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, hemos hablado ya durante una buena parte del tiempo. Doctor Iván, simplemente reiterarle nuestro compromiso, agradecimiento por estar aquí, el agradecimiento porque usted le ha cumplido al sector, nos acompañó en la vitrina turística, también recorrió, conoció lo que hace ANATO, las agencias de viajes por el país, y adicional a eso pues está con nosotros en la asamblea número 70 de uno de los gremios más antiguos del turismo en Colombia. Muchas gracias por su apoyo y cuente con nuestro apoyo también.